este lugar. Vamos en esta mañana a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 5 y vamos a concentrarnos en los versículos 1 y 2. Este capítulo se ha llegado a juntar con el capítulo 6 y 7, o sea, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Se tienen que leer juntos. Es un solo sermón que fue dado por el Señor Jesucristo más de 2000 años atrás. Y a este sermón se le ha llegado a llamar el Sermón del Monte. Así se le conoce en la literatura cristiana. Entonces hemos leído el versículo 1 al 12 del capítulo 5 de Mateo. Vamos a explicar este pasaje de la siguiente manera. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 4 de Mateo, en la última sección del capítulo 4 de Mateo, habíamos visto que Mateo resume la actividad misionera de Jesús alrededor de Galilea. O sea, Galilea era un lugar donde había un lago muy grande, le llamaban el mar de Galilea, otros también le llamaban el lago de Genezaret, y habían varios caseríos alrededor. Era un lugar de caseríos de pescadores en realidad. Y entonces Jesús empezó su ministerio ahí y había recorrido varias aldeas. Y Mateo dice que Jesús recorrió las aldeas anunciando el evangelio del reino, sanando muchas enfermedades, y que mucha multitud de gente vino desde no solamente Galilea, sino desde Siria, del país del norte de Galilea. Y estas multitudes obviamente eran servidas por Jesús. Y Mateo nos cuenta que Jesús sanó a todos. Y resume el mensaje de Jesús en una frase muy corta. Dice, Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nada más nos cuenta Mateo en el capítulo 4. Y entonces en el capítulo 5 empieza diciendo, y cuando vio las multitudes, es decir, seguía viniendo gente a Jesús. Y al ver las multitudes, obviamente les había servido, y luego Jesús se retiró de las multitudes y se fue subiendo al monte para enseñar a sus discípulos. Entonces, vamos a concentrarnos en esta mañana en este versículo 1 y 2. Vamos a decir lo siguiente. Mateo ha organizado los discursos de Jesús en 5. O sea, si ustedes leyeran todo el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, hay 5 discursos de Jesús. De estos 5 discursos de Jesús, 2 son los más largos. El primer discurso largo es este capítulo 5, 6 y 7, que se llama el Sermón del Monte. Y el segundo discurso largo fue también predicado en otro monte. Ya no, el Sermón del Monte es en Galilea. Pero el último discurso, el quinto, más largo también, fue predicado en el Monte de los Olivos. Y abarca los capítulos 24, 23, 24 y 25 de Mateo. Entonces vamos ahora a iniciar un examen bastante detallado de este largo discurso primero, el Sermón del Monte. Y vamos a empezar con los versículos 1 y 2 que dicen así. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y empiezan las bienaventuranzas. Entonces, aquí vamos a concentrarnos en el versículo 1 y 2 por la siguiente razón. No es casualidad que Mateo cuente
a sus lectores y mediante ellos a nosotros también, que Jesús se retiró de las multitudes y subió a un monte. Bueno, aquí el versículo 1 dice al monte, lo cual significa que era un monte conocido por ellos. No era la primera vez seguramente que Jesús subió al monte, varias veces había ido ahí. Era un monte conocido para ellos. Por eso está con artículo definido, subió al monte, no dice a un monte, sino al monte. Entonces era un monte conocido por ellos, aunque el día de hoy no se sabe exactamente cuál es ese monte. Se sospecha desde el siglo IV de la era cristiana, se sospecha que ese monte se llamaba, el monte de Galilea, que queda a 1 kilómetro casi de Capernaum, donde Jesús tenía su residencia. Y es un monte no demasiado alto, para ellos era bastante alto. En América del Sur estamos acostumbrados a hablar de monte alto cuando pasa de 6,000 metros, ¿verdad? Entonces este monte no era muy alto, pero en el contexto de Galilea era un monte significativo. Y subió ahí Jesús. Y voy a explicar eso en detalle en unos minutos. Antes de empezar esta meditación sobre el Sermón del Monte, quisiera explicar lo siguiente, a manera de introducción. Podríamos preguntarnos, ¿en qué consiste este Sermón del Monte? Y podríamos resumir en pocas palabras así. Este Sermón del Monte son un conjunto de demandas de cómo debe ser la conducta del ciudadano del reino de los cielos. No olviden que Jesús está predicando, arrepentidos porque el reino se ha acercado. Jesús invita a la gente a entrar en el reino de Dios mediante la fe en Él. Y aquí en este Sermón del Monte, Jesús expone ante sus discípulos. No está hablando a las multitudes en general, está hablando a la congregación de sus discípulos. Entonces, el Sermón del Monte constituyen las demandas éticas o de conducta o de comportamiento de los ciudadanos del reino de Dios. No se refiere a ciudadanos que están arriba en el cielo, ciudadanos que están aquí en la tierra, pero que por fe en Cristo son también ciudadanos del reino de los cielos. Podríamos decir, como lo había dicho Martín Lutero hace más de 500 años atrás, que el cristiano tiene una doble ciudadanía. Somos ciudadanos de esta tierra, pertenecientes a la nación en que vivimos y al mismo tiempo, por efecto de haber creído en Jesucristo, somos ciudadanos del cielo. Entonces, todas las demandas éticas que aquí se exponen a los ciudadanos del cielo dan por sentado que sin la gracia de Dios, obrando en la vida de cada ciudadano del reino de Dios, esas demandas no se podían cumplir, no se podrían cumplir. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando uno, y vamos a estudiar esto en detalle, cuando uno estudia en detalle cada demanda de conducta en este Sermón del Monte, uno se puede preguntar, ¿puede cualquier ser humano ordinario cumplir con estas demandas? Bueno, la respuesta es no. Ningún ser humano, sin la ayuda y sin la gracia de Dios, jamás podría vivir según estas demandas. Se necesita una fuerza especial en cada ser humano para vivir según estas demandas de Cristo aquí. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿significa entonces que si nadie puede cumplir estas demandas, esas demandas son para cuando ya estemos en el cielo, cuando ya estemos completamente glorificados y transformados, o son demandas de Cristo para sus discípulos mientras vivimos en la tierra?
La respuesta es lo segundo. Son demandas para los discípulos de Cristo mientras viven en la tierra, aún sabiendo que no se puede cumplir perfectamente cada demanda, porque ningún ser humano es perfecto. Los cristianos están siendo perfeccionados, pero no son perfectos en el sentido que no tengan jamás una mancha en su vida cotidiana. Entonces son demandas que empieza el creyente a cumplirlas aquí y ahora con la ayuda de la gracia de Dios, pero se cumplirán en toda su plenitud cuando un día estemos siendo completamente ciudadanos en el reino consumado de Cristo. Espero que esto lo entendamos bien. Ha habido mucho debate entre creyentes y entre teólogos cristianos acerca de estas demandas éticas del Sermón del Monte, a tal punto que algunos han dicho, bueno, como estas demandas no se pueden cumplir, entonces el cristiano tiene que estudiarlas, saberlas, pero esperar que un día, cuando Cristo venga por segunda vez y seamos resucitados y glorificados, ahí recién podemos cumplir estas demandas. Mientras tanto, solamente tenemos que darles una mirada. Pero eso Cristo no predicó con ese propósito. Él mismo da a entender en este capítulo 5, especialmente en los versículos 13 al 16, que Él esperaba que sus discípulos vivieran según estas demandas. Porque al mismo tiempo de predicar estas demandas, Jesucristo les dijo que si la justicia de sus discípulos no es mejor ni mayor que la de los fariseos, entonces tendrían que preguntarse si verdaderamente son discípulos de Cristo. Entonces Jesús espera que esas demandas de este Sermón del Monte sean cumplidas por los cristianos. Pero al mismo tiempo añadimos, el cristiano puede empezar a cumplir estas demandas solo con la ayuda de la gracia de Dios. Bien, de hecho, los que oyeron este sermón de Jesús se quedaron atónitos. Este sermón golpeó sus conciencias, porque cada demanda que Jesús hace en ese sermón llega al fondo del corazón y uno dice, oiga, pero yo no podía cumplir esta demanda. Claro, uno tiene que leer todo el Evangelio de Mateo para darse cuenta de esto. Estos discípulos luchaban en su interior para cumplir estas demandas. Pero el Evangelio de Mateo nos cuenta lo siguiente, que aun cuando los discípulos de Cristo no pudieron cumplir esas demandas al 100%, y Jesucristo mismo lo sabía, unas horas antes de ser crucificado, Jesús les dijo a sus discípulos, esta noche todos ustedes se van a escandalizar, se van a asustar y van a tropezar. La palabra escandalizar significa tropezarse. Cuando Jesús fue apresado, esa misma noche, ciertamente los discípulos desaparecieron. Todos abandonaron a Jesús. Y Jesús lo sabía y se lo dijo antes. Pero no solamente les advirtió que iban a tener ese tropiezo, sino que al mismo tiempo le dijo lo siguiente, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. En Galilea les predicó este sermón. En Jerusalén Jesús fue apresado. Ahí los discípulos todos se corrieron. Aún aquel que dijo que estaba dispuesto a morir por Cristo, el apóstol Pedro, tuvo que escaparse junto con los demás, de miedo de la turba que apresó a Jesús. Pero Jesús les dijo, bien, yo sé que va a pasar eso. Después de todo esto me espera en Galilea. Yo voy delante de ustedes, ahí nos hallamos otra vez. Esto implica que Jesús les dijo lo siguiente, miren, yo sé
que ustedes aún tienen debilidades, que no pueden cumplir 100% estas demandas, que van a luchar para cumplirlas. Pero no se preocupen, yo estoy con ustedes para ayudarles a cumplir esas demandas. Esto es importante señalarlo. ¿Por qué también? Porque hay mucha gente a nuestro alrededor, en nuestra Cajamarca y en el mundo entero. Ellos, de alguna forma, saben algo de lo que la Biblia pide de todo creyente. Y conscientemente esta gente dice: yo todavía no soy suficientemente bueno para ir a la iglesia. El domingo pasado alguien me dijo eso aquí mismo en esta reunión en la noche. Me dijo: yo sí, pero todavía no estoy preparado para ir a la iglesia. En otras palabras, todavía no estoy preparado para ser discípulo de Cristo y no podría cumplir la palabra de Dios, por eso mejor no voy. Bueno, ese razonamiento es completamente erróneo, porque lo que está diciendo esa persona, aunque lo dice con buena intención, es lo siguiente: yo primero tengo que ser perfecto por mí mismo, y cuando ya sea perfecto por mí mismo, ahí recién puedo acercarme a Cristo. Bueno, eso jamás va a suceder. El único que nos puede ir perfeccionando constantemente hasta llegar a ser 100% perfectos es Cristo. O sea, aparte de Cristo no hay perfección. Aparte de que Cristo nos pueda perfeccionar, no hay ninguna esperanza que por sí mismos podamos perfeccionarnos. Cada uno de ustedes, especialmente los que ya han vivido varias décadas, saben bien esto. Varias veces usted se ha propuesto cambios en su vida, ¿verdad? Después de un tiempo que nos damos cuenta que no estamos andando bien, que no tenemos buenas relaciones entre nosotros como humanos, ya sea como padres e hijos, como esposos, etcétera, decimos: voy a cambiar, vamos, y hacemos un montón de planes. Y a la siguiente semana nos damos cuenta que todos esos planes de cambio, de conducta interna y externa se han ido abajo, ¿verdad? La mayoría de nosotros, quizás todos, tenemos esa experiencia. Y la razón es simple: sin la gracia de Dios que obra en el interior del ser humano, nadie puede perfeccionarse. Toda esa consejería que ustedes escuchan en YouTube o en la televisión o en diferentes medios de comunicación, de la famosa llamada psicología de autoayuda, dicen: todo depende de ti, dentro de ti hay algo, alguien que es bueno, saca eso bueno de ti y ponlo a relucir. Bueno, la Biblia dice que no hay nada bueno en ningún ser humano aparte de Cristo. En realidad es un engaño cuando alguien le dice: mira, tienes que ser bueno, porque dentro de ti siempre hay algo bueno. Bueno, la Biblia tiene otra opinión sobre eso. Romanos capítulo 3 y Romanos capítulo 6 claramente dicen que no hay nadie bueno, ni aún uno, en este mundo. No hay nadie bueno, ni aún uno en este mundo. Y Jesús se lo declaró así a un joven que vino con esa lisonja, o sea, alabando a Jesús, diciéndole: maestro bueno, tratándolo como cualquier ser humano, como cualquier maestro. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay uno solo que sea bueno excepto Dios. Hay una obra muy famosa que se ha publicado hace unos años del psicólogo más famoso del mundo, profesor de la Universidad de Harvard, que se llama El mejor ángel que hay dentro de ti. Es muy leído en América Latina. Todas las universidades, en la facultad de psicología, lo leen porque piensan que leyendo ese libro cada uno va a sacar a relucir el ángel bueno que vive dentro de esa persona. Si así fuera, este mundo hubiese mejorado hace mucho tiempo atrás, pero no es así. Entonces, que quede bien claro, queridos hermanos, que para vivir según este sermón del monte, uno tiene que ser cristiano. Y aún así, con la ayuda de la gracia de Dios, podemos vivir según las demandas de ese sermón del monte. Pero al mismo tiempo, ese sermón del monte nos enseña que la gracia de Dios
una vez que opera dentro del ser humano, exige obras, exige una conducta externa, exige un comportamiento como es digno de las demandas del Sermón del Monte. Y Jesucristo en este Sermón del Monte nos enseña con la autoridad que Dios le ha dado. Los judíos tenían autoridades religiosas que les enseñaban cada séptimo día de la semana. Cada séptimo día de la semana se reunían en los pueblos, en la sinagoga, en Jerusalén, en el templo, y tenían maestros que les enseñaban. Por siglos recibieron enseñanza de maestros llamados rabinos, los judíos. Pero en este momento, cuando Jesucristo está hablando ese sermón, Jesús corrigió la esencia de todas esas enseñanzas, porque habían llegado a interpretar muy mal la ley de Dios. Y entonces Jesucristo aquí, como el Hijo amado de Dios, recuerden ustedes que cuando Dios habló en el bautismo de Jesús, Él dijo: este es mi Hijo amado, a Él escuchen, a Él oigan, a Él háganle caso. Entonces, cuando Jesús aquí predica este sermón, lo hace con una autoridad mucho mayor que la autoridad de Moisés. Los maestros judíos todos apelaban a Moisés, como dijo Moisés, como enseñó Moisés, como está escrito en la ley de Moisés. Pero ¿saben qué? Esa era una palabrería en realidad, porque a lo que había dicho Moisés, los rabinos judíos habían torcido esa enseñanza y habían creado toda una tradición oral que después se ha recogido en varios libros que existen el día de hoy. Y esas tradiciones orales que habían desarrollado los maestros judíos llegaron a ser para ellos la autoridad de Moisés, falsamente así llamada. Y ahora Jesucristo se presenta aquí como alguien mucho más grande que Moisés, como dice Hebreos capítulo 3, que va a enseñar la interpretación definitiva del espíritu de la ley de Dios, que había sido mal interpretada por los maestros judíos. Entonces, Mateo deja en claro en este Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que este no es un programa ético para mejorar la vida conductual de la humanidad en general. Tampoco es una receta ética para mejorar la vida conductual de una nación en particular, por lo que ya mencioné. Estas demandas del Sermón del Monte no están dirigidas a la humanidad en general, no están dirigidas a ningún presidente de ningún país en particular, ni están dirigidas a los consejos de ministros de ningún país del mundo en particular. Están dirigidas a los que son discípulos de Cristo. Por lo tanto, mal haría un predicador diciéndole: Perú, tú tienes que cumplir con esas demandas, ¿verdad? Para decir eso tendríamos que estar seguros que todos los peruanos son discípulos de Cristo. Y por lo que sabemos, eso no es verdad. ¿De acuerdo? Porque si eso sería verdad, este Sermón del Monte se ha explicado en varias catedrales del país por más de 500 años en esta patria. Y si hubiera sido aplicado como un programa de ética social para el Perú, en 500 años probablemente algo habríamos mejorado. Pero todos somos testigos que en estos años que vivimos, algunos ya tenemos más de 60 años en esta tierra, en este país, otros 15, otros 20, etcétera, y vemos que esto no ha sucedido así, ¿verdad? Y la Biblia se lee en el Perú por más de 500 años. Bien, entonces,
Este Sermón del Monte no es un programa de ética social para la humanidad en general, ni para un país en particular. Son demandas solamente para los discípulos de Cristo, en tanto que ellos son ciudadanos del reino de Dios. Entonces, si decimos esto, alguien preguntaría lo siguiente, y sería una pregunta bastante correcta. Entonces, estas demandas éticas no tienen ninguna consecuencia en una sociedad. La respuesta es claro que sí, sí tienen consecuencias. En cada sociedad, mientras más aumenta el número de discípulos de Cristo, se espera que los discípulos de Cristo, al practicar estas demandas del Sermón del Monte, eso puede ir permeando en la sociedad. De hecho, va a tener consecuencias. Y esperamos que así sea. En cada lugar donde hay discípulos de Cristo y estos discípulos aumentan en número, se va a ver cambios en la conducta ética de las personas. Eso es importante entenderlo, pero eso no significa que un sacerdote o un pastor se puede ir al palacio de gobierno y decirle: señores, aquí están las demandas de Cristo para ustedes, ¿verdad? Podemos decir eso con la Constitución en la mano. La Constitución del Perú son las demandas para cada ciudadano del Perú, y aún así vemos que nos cuesta cumplir las demandas éticas de la Constitución del Perú y las demandas éticas del Código Civil del Perú. Nos cuesta vivir así, ¿verdad? Y por eso es que hay Poder Judicial y Ministerio Público, el cual persigue a todos los que no viven según esas demandas, y el Poder Judicial para sentenciar a aquellos que han violado esas demandas de este contrato social que hay en el Perú. Por lo tanto, este Sermón del Monte no es un contrato social, en el mismo sentido de las leyes que hay en el país, pero este sí es una especie de contrato social entre los discípulos de Cristo y Cristo. Bien, habiendo entonces aclarado eso, vamos a explicar el versículo 1 y 2. De vez en cuando voy a repetir esta larga introducción para tener claridad sobre lo que estamos hablando. Entonces, a medida que avancemos a través de los capítulos 5, 6 y 7, voy a ir especificando los detalles. Pero Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, está estructurado en 3 partes. La primera parte es el preludio al Sermón del Monte y abarca los versículos 1 hasta el 16. Esa es como la introducción general, el preludio al sermón de Jesús. El cuerpo principal del sermón está en los versículos 17 del capítulo 5 hasta el último versículo del capítulo 7, que es el versículo 12. Y la última parte del sermón es la conclusión del sermón. Y esta conclusión está bien ilustrada en el capítulo 7, versículos 13 al 27. Y ahí terminan los 3 capítulos que abarcan el Sermón del Monte. Vamos a ver en esta mañana el preludio al Sermón del Monte, y dentro de ese preludio hay 3 pequeñas secciones. La primera sección abarca los versículos 1 y 2. Los versículos 1 y 2 de Mateo capítulo 5 explican el significado teológico del uso de los montes que Jesús hace en el Nuevo Testamento. Y eso vamos a explicar el día de hoy. La segunda parte abarca los versículos 13 al 12 y son las bienaventuranzas como fundamento de una vida recta delante de Dios. Y los versículos 13 al 16 explican la esencia del discipulado cristiano. Veamos entonces el significado teológico del monte. Bien, la sección, digamos, de Mateo terminó diciendo que Jesús estaba frente a grandes multitudes. El capítulo 5 continúa sobre la última parte del capítulo 4 y nos dice ahora
que cuando Jesús vio las multitudes, subió al monte. Ahora, esto parece un poco raro. ¿Acaso Jesús no buscaba multitudes para poder hablarles del Evangelio, del reino? Por supuesto que sí. Pero al mismo tiempo Jesús también tomó tiempos aparte para dedicarse a esta pequeña comunidad hacia 1 kilómetro. Está cerca del... Hay construida una catedral franciscana y se llama la Catedral del Sermón del Monte, o de la montaña donde Jesús predicó este monte. Hay mucho turista que llega a ese lugar. Es una construcción muy bonita, muy grande, muy hermosa. El monte tiene en la parte superior como una especie de altiplano y está lleno de jardines. Es hermosísimo. Yo había traído un video para mostrarles, pero quizás otro día se lo mostraré para ilustrar esto. Pero entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿qué importancia tienen los montes en la Biblia? Y voy a mostrarles lo siguiente. La Biblia menciona varias decenas de montes, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento hay 2 montañas, 2 cerros, digamos en nuestro lenguaje coloquial, que adquirieron una importancia bien grande. El primero es esa montaña que quedaba en la región de Horeb, habiendo pasado del Mar Rojo a este lado de Egipto, y se llamaba el Monte Sinaí. El Monte Sinaí adquirió tremenda importancia en la Biblia. ¿Por qué? Porque en ese monte Dios descendió del cielo con estruendos, con fuego y con voz como de bocina, que hizo intimidar al pueblo de Dios. Y ahí subió Moisés a ese monte a oír a Dios y a recibir de Dios la ley que ha permanecido hasta el día de hoy en sus aspectos morales. Por eso el monte Sinaí adquirió gran significación. Es un monte donde Dios reveló su palabra, reveló su voluntad, reveló su ley. Es un monte donde Dios le dio al pueblo la ley del pacto y adoptó a Israel como su propio pueblo. Entonces no solamente es un monte de revelación, sino es un monte de la presencia de Dios. Es un monte donde Dios hace un pacto con su pueblo. Podríamos llamarle el monte de la revelación, el monte de la presencia de Dios, el monte del pacto. Entonces, este monte Sinaí llegó a ser muy importante, llegó a ser el paradigma de la constitución de Israel, que siempre se recordaba en el Antiguo Testamento. Pero cuando ellos salieron de este monte de Sinaí y marcharon hacia la tierra de Moab y entraron, atravesando el río Jordán, entraron en la tierra prometida. Y ahí adquirió importancia un segundo monte. No era un monte grande en altitud, pero era un monte teológicamente importantísimo, el monte Sión, que estaba en el corazón de Jerusalén. Digamos que era como la Santa Polonia de Cajamarca, ¿verdad? Solo que con más valle alrededor. Entonces el monte Sión, ubicado en el corazón de Jerusalén, llegó a tener tremenda importancia por 3 razones principales. Primero, porque Dios dice en su palabra que Él eligió ese monte para hacer su morada, para hacer su residencia. Y en ese monte de Sión fue construido el templo de Jerusalén. Templo, y esa es la segunda razón. Templo que simbolizaba y hacía visible la presencia de Dios en comunión con su pueblo. En ese templo, situado en el monte Sión, se hacían los sacrificios mediante el cual Dios perdonaba el pecado de su pueblo y tenía comunión con él.
En ese monte también venían de todas las naciones los judíos para adorar a Dios. Era un monte de adoración, de comunión, de alabanza para Dios. Israel respondía a esa presencia de Dios en el templo mediante el homenaje, la adoración, la alabanza, el sacrificio, la contrición, buscando perdón de Dios. Llegó a ser un monte importantísimo en la vida del pueblo de Dios. Entonces, los montes tienen significación. Cuando se habla de monte, en la mente de todos los lectores de la Biblia está presente estos actos de Dios, de descender y presentarse ante su pueblo, y entonces tener comunión con su pueblo y transmitirles la voluntad de Dios a su pueblo. Entonces Mateo lo que nos quiere decir con esto de que Jesús subió al monte, quiere decir que Jesús está actuando como Moisés. Quiere decir que Jesucristo resume en él mismo la presencia de Dios, la voluntad de Dios, la autoridad de Dios. Por eso es que cuenta que Jesús subió al monte a enseñar, a revelar a sus discípulos la voluntad de Dios. Entonces, Mateo también en todo su evangelio menciona varios montes. Por ejemplo, en Mateo 14:23, Jesús otra vez se retira de la multitud y se va a orar al monte. O sea, el monte llegó a ser un símbolo de comunión entre el propio Jesús y su Padre Celestial, en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 15 de Mateo, versículo 29, dice que Jesús subió al monte, luego se sentó en ese monte y vinieron gente en multitud otra vez y los sanó ahí también. Y luego también en Mateo capítulo 8, Jesús está orando en el monte, ha subido ahí para estar a tiempo y comunión con Dios, desciende y sana a los leprosos. Monte de sanidad. En el capítulo 24 de Mateo, Jesús da este gran sermón de cómo será su venida, su segunda y final venida. Mateo 24, 25 habla de esto y también lo dice desde el Monte de los Olivos. Entonces es claro que Mateo 5, 1 y 2 está enseñando a su audiencia que así como su pueblo a través de Moisés presenció la, venida de Dios a tener comunión con su pueblo, he aquí Jesucristo es Dios teniendo comunión con su pueblo también en un monte donde puede revelar y enseñar su palabra. Y en esta vez Jesús, como el Hijo de Dios, desde este monte revela la verdadera voluntad de Dios para con su pueblo. Revela el verdadero significado de la ley de Dios para que su pueblo pueda entenderla y pueda practicarla como la ley de los ciudadanos del reino de Dios. Y luego, entonces, este versículo dice, y después de sentarse, esta palabra también tiene importancia porque cuando un maestro judío se sentaba, todos los discípulos a su alrededor también se sentaban a los pies del maestro para escuchar las enseñanzas. Y Mateo presenta aquí a Cristo como un gran maestro, porque no necesita decir que para enseñar tendría que abrir la boca, ¿verdad? Pero el texto lo dice, por cuestión de énfasis, y abriendo su boca les enseñaba. Noten ustedes el término enseñaba, no dice les enseñó, como se habló una palabra y Jesús quedó en silencio. Enseñaba significa una actividad constante, significa que tomó un largo tiempo para que Jesús les enseñe todo lo que está escrito aquí en el Sermón del Monte. Entonces Mateo lo presenta a Jesús como un gran maestro, mucho más grande que Moisés, que es enviado de Dios a este monte de revelación, monte de comunión, monte de enseñanza para revelar su palabra. Muy bien, así entonces Jesús
es presentado por Mateo asumiendo majestuosamente el hecho de ser el maestro de la ley, el verdadero intérprete de la ley de Dios para su pueblo. Entonces, ese sermón que Jesús está a punto de predicar aquí es para la comunidad de Cristo, es para la comunidad de cristianos, es para la iglesia de Cristo. Y dentro de la iglesia misma es para aquellos que son verdaderos discípulos de Cristo. En consecuencia, Mateo quiere que quienes leen y quienes escuchan ese sermón del monte se pregunten: ¿cómo puedo vivir yo según esta enseñanza del sermón del monte? Es una pregunta con la cual tenemos que luchar constantemente. Y una vez que ustedes hayan leído los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, van a tener que preguntarse lo mismo: ¿cómo puedo yo vivir según esta predicación de Jesús? Y la respuesta explícita es: claro, sí puedes vivir según ese sermón si es que has puesto y sigues poniendo permanentemente tu fe en Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Porque solamente por fe en Cristo recibimos esta bendición de poder comportarnos conforme a la palabra de Dios. De manera que si usted está unido a Cristo por fe, usted sí puede empezar a cumplir este sermón del monte, porque el Espíritu de Dios regenera nuestro interior y nos capacita para poder caminar en este camino predicado por Cristo. Cualquiera que lea el sermón del monte sin ser discípulo de Cristo, solo podrá quedar como un lector más de ese texto, pero jamás puede ser actor de las conductas que Cristo requiere de sus discípulos en este sermón. Por lo tanto, hermanos, este sermón que está a punto de iniciar para los discípulos de Cristo, este sermón nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Y este llamado consiste en lo siguiente: si estás dispuesto a entregar tu vida a Cristo, si estás dispuesto a poner tu fe en Él, entonces tú puedes ser ciudadano del reino de los cielos. Y siendo ciudadano del reino de los cielos, descansando en la gracia permanentemente que Dios te da, sí puedes vivir según este sermón que Cristo nos va a predicar. Y entonces, el próximo domingo, empezaremos a analizar ese sermón del monte que Jesucristo nos predica a todos nosotros como sus discípulos. Que el Señor bendiga su palabra y que prepare nuestros corazones para no solamente entender ese sermón, sino para vivir según ese sermón del monte. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.